Voy a hablar de temas de gobierno corporativo, pero tomando como punto de referencia también el magnífico libro que, aunque todavía no hemos visto físicamente, sabemos que está circulando, bueno, que está ahí físicamente ya expuesto a las miradas codiciosas de todos nosotros. Resume un conjunto amplísimo de ponencias. Y voy a empezar con algunos temas conceptuales que yo creo que son importantes, porque me parece que en materia de gobierno corporativo y responsabilidad social a veces hay poco rigor y se empiezan a mezclar conceptos y al final es un cacao que nadie sabe de lo que se está hablando, ¿no? Yo creo que, para empezar, yo sostengo que los temas de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas son muy singulares y muy distintos a los de otras entidades, como pueden ser las fundaciones o las sociedades no cotizadas o las empresas públicas, por la sencilla razón de que las sociedades cotizadas tienen una característica, es que sus acciones son negociables y se pueden comprar y vender con facilidad, a diferencia de lo que ocurre en sociedades no cotizadas, y como consecuencia precisamente de eso suelen tener un accionariado muy disperso. Entonces, esas dos características hacen que el funcionamiento de la sociedad cambie radicalmente respecto al que sería el funcionamiento de una sociedad con un número limitado de socios que además no pueden irse, ¿no? Hay un famoso estudio de un economista americano que ha fallecido hace poco, Albert Hirschman, que tenía un libro que se llamaba Exit, Voice and Loyalty, que es precisamente las posibilidades que tenemos en general en cualquier órgano colegiado, los miembros, es o te quejas, voice, o te vas, y la tenemos también como ciudadanos. Uno puede votar y si no se puede expatriar, se puede ir a otro país. En el caso de las sociedades cotizadas, eso es especialmente cierto, porque en vez de quejarte y decir usted tiene que mejorar el gobierno corporativo, lo que puedes es vender y te vas, ¿no? Y por eso, como en el grupo de gobierno de que debatimos el Código Unificado, siempre decía Enrique Peñel, recordaba una frase que yo no recuerdo, pero que él sí, de Antonio Garrigues, que decía que la sociedad moderna es una verdadera dictadura, pero tiene una ventaja, que es una dictadura de la que te puedes ir vendiendo la acción, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es muy importante, porque ese fenómeno, como saben sobre todo los economistas, produce una serie de fenómenos que es la apatía racional, los problemas de acción colectiva, incluso aunque cada accionista individualmente tenga unos objetivos y unos deseos, realmente es difícil que los trate de poner en práctica, porque muchos de ellos van a ser pequeñas gotas en un océano de accionistas. El iniciar cualquier labor para mejorar el gobierno corporativo va a tener un coste personal y grande, y sin embargo el beneficio va a estar muy, muy disperso, ¿no? Por eso yo creo que hay reglas especiales de gobierno corporativo para las sociedades cotizadas, y yo creo que esas reglas yo las definiría como aquellas que sirven para evitar y mitigar conflictos típicos entre accionistas y directivos. Y yo creo que los conflictos típicos que trata de regular el gobierno corporativo son, a mi juicio, tres, ¿no? Uno clásico, es el conflicto entre los propietarios, entre los, ahora diré por qué me río, entre los accionistas. Los accionistas que no son propietarios, accionistas, no tienen ningún derecho real, y los directivos o gestores de la empresa, que pueden perseguir sus propios fines y apartarse de los verdaderos intereses económicos de los accionistas. Este es el tema por excelencia del gobierno corporativo en el mundo anglosajón, el problema de agencia, the agency problem, y yo digo, tiene tanta raigambre que yo a veces le llamo el problema del mayordomo infiel, porque ya lo cuenta el Evangelio. Y desgraciadamente, quien lea la Expansión está viendo últimamente demasiados mayordomos infieles en las cajas de ahorros y otras entidades donde iban a su avío, precisamente a lo mejor porque no tenía accionistas de control que les controlaran más. Pero, en definitiva, ese es un problema clásico y hay muchas formas de mitigarlo, ¿no? Pero hay otro segundo, que los anglosajones, como tienen en general un accionariado muy disperso y pocos paquetes de control en las acciones, desconocen menos, pero poco a poco se van dando cuenta que es otro tema muy relevante, que es lo que el mundo anglosajón llama los private benefits of control, los beneficios privados de tener el control, y es la posible utilización de la sociedad por el socio mayoritario en beneficio propio y en perjuicio de los minoritarios. Es un tema general que, dicho sea de paso, también se aplica muy directamente en el caso de las empresas de titularidad pública. Cuando tienes un accionista público que tiene el 51% del capital y tú eres un privado, pues puedes tener el temor de que a lo mejor el accionista público en algún momento va a ir a perseguir objetivos públicos a una costa del interés de los accionistas privados, ¿no? Lo cual enseguida, como veremos, será relevante para el concepto de interés social, ¿no?
Ese problema, en sus versiones más teratológicas, es lo que a veces se llama el channeling, es el expolio de los activos propios, y un ejemplo típico es el accionista mayoritario de una compañía que logra transmitirle una empresa con pérdidas propia, patrimonial suya, a la sociedad en la que es mayoritaria, para que así las pérdidas de ese activo dañado pues lo compartan con los minoritarios que se tienen que chupar esa pérdida que de otra forma tendría que absorber el mayoritario al 100%, ¿no? Ese es otro problema clásico, es el segundo problema, y es lo que lleva, dicho sea paso, a que los consejeros independientes tengan que ser independientes no solo de los directivos, sino también de los accionistas de control. Y un tercer tema que se ha debatido menos, aunque sale indirectamente en uno de los capítulos del libro y surgió en Alemania, es el conflicto, sería no entre minoritarios y mayoritarios, que es el segundo, sino entre los accionistas activistas a corto plazo y los accionistas estables con visos de permanencia. Y es el problema que un ministro socialdemócrata alemán llamaba, o que yo llamaría el problema de las langostas, en el sentido de las plagas de langostas, no de los crustáceos, porque él decía que desde una perspectiva muy alemana, que los hedge funds que estaban invirtiendo en algunas sociedades alemanas eran como plagas de langosta que llegaban ahí, se comían todo lo bueno, usted desinvierta, haga unos repartos extraordinarios de beneficios y yo luego me voy y los dejo descapitalizados a los inversionistas. Con lo cual, yo creo que esos son los tres problemas típicos del gobierno corporativo, aunque el segundo es más nuevo y está menos desarrollado, ¿no? Con lo cual, el problema de agencia, el problema del mayordomo infiel de agencia y el problema del tunneling o el expolio de la sociedad por el mayoritario son los dos grandes problemas más típicos. A diferencia de estos, yo creo que hay otros problemas muy clásicos del derecho de sociedades que no son propios del gobierno corporativo. El conflicto entre accionistas y acreedores, pues es un viejo tema de derecho concursal que yo creo que está extramuros del núcleo básico del gobierno corporativo. Otro asunto que a mi juicio tiene muy poco que ver con el gobierno corporativo es el tema de los potenciales conflictos entre entre una compañía, una sociedad cotizada, y los intereses de otros grupos de interés, como pueden ser los trabajadores, el medio ambiente. Son cosas de enorme interés, pero yo creo que eso no es en puridad gobierno corporativo, y yo por eso deslindaría lo que es responsabilidad social de lo que es gobierno corporativo. Ahí lo que pasa es que a veces el adjetivo corporativo nos engaña y como se dice gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa, uy, esto debe ser lo mismo. Pues no, yo creo que la responsabilidad social de empresas, que luego hablaré brevísimamente, es un tema muy importante, pero habla un poco de la política, la actuación ética y moral de una empresa, pero esa no es una consideración privativa de las sociedades cotizadas. Esa actuación, esas exigencias de responsabilidad social se tienen que aplicar lo mismo al Corte Inglés que a una sociedad cotizada, y yo creo que es un tema muy importante, pero a mi juicio, si se mezcla con el tema de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, se está entrando en una especie de falta de rigor, un cacao mental que a mí no me gusta nada, porque al final no sabe uno de qué está finalmente hablando, ¿no? Y luego sí quería señalar que las reglas de gobierno corporativo precisamente están dispersas en normas de muy distinto rango y en meras recomendaciones. Desde luego, normas importantísimas en materia de gobierno corporativo y especialmente para los problemas que he descrito y sobre todo el segundo de expiación es el Código Penal. Está ahí, como estamos viendo además estos días, el delito de administración desleal, los delitos societarios, el delito de apropiación indebida. Yo creo que es una medida profiláctica muy eficaz para evitar el segundo de los conflictos, el del expolio de los activos societarios por el mayoritario, o también el caso del problema de agencia, ¿no? Luego también están las normas mercantiles imperativas y junto a eso hay luego normas del mercado de valores, los mercados financieros y recomendaciones. Precisamente el que la sociedad cotizada es muy distinta, yo creo, de la sociedad de derecho común, da origen a esa especie de celos y rivalidades que ha habido en la administración reciente entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía. O sea, una sociedad cotizada, ¿por quién tiene que regularla? ¿El Ministro de Economía y la Comisión de Mercado de Valores o el Ministro de Justicia? Yo, sinceramente, creo que se parece mucho más, o sea, debe gravitar hacia el mercado de valores, porque aunque tenga forma societaria, hay muchos problemas que son privativos y, de hecho, las normas mercantiles recientes, a diferencia de la antigua ley de sociedades, ha empezado a incluir capítulos específicos sobre la sociedad cotizada, porque en realidad, aunque siga siendo sociedad,
es muy distinta, ¿no? Pero bueno, paso ya entonces a algunos de los temas que yo creo son esenciales, pero que están muy bien tratados en el libro, que es un libro verdaderamente enciclopédico. Y el primero, como estábamos viendo, como decía Alfonso, es el tema del interés social. Este es un tema que ha sido pasando por diversos meandros. Yo creo que el informe de Olivencia en el año 97 centró muy bien las cosas, y el informe de Olivencia partió de la premisa, es una especie de presunción relativa, no es juris et de jure, pero es una presunción juris tantum que desde el punto de vista metodológico es muy sano. Es decir, en principio, aunque todos sabemos que una sociedad cotizada, sobre todo si es muy grande, es un bicho muy distinto a una sociedad pequeña, hay que partir de la presunción de que el interés social es el interés común de los accionistas. Y esa directriz, ese principio axiológico, yo creo que es útil para decir cuáles son los deberes y las orientaciones que deben seguir los administradores. Es decir, es un contrato entre accionistas que no tienen un derecho real, pero sí tienen una posición de control y unas facultades de disposición que en buena medida han delegado también, y de administración, en los consejeros administradores, pero en definitiva es una agrupación de accionistas, shareholders, no propietarios, Dios no lo quiera, pero algo muy parecido. El derecho está lleno de metonimias, ¿no? Se habla de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, puridad no son derechos reales. Aquí pasa lo mismo, se está hablando de la propiedad de una compañía, está bien un sentido amplio metonímico del término propiedad, pero yo creo que deja claro que el que manda es el accionista. Frente a eso está la otra visión, que es la visión institucionalista, y como decía, el informe de Olivencia dejó claro que en principio el interés social es el interés común de los accionistas, sin perjuicio de que voluntariamente la sociedad, si lo quiere, pueda adoptar otros objetivos. De hecho, en Estados Unidos, que es un país donde prima, sin duda alguna, la concepción contractualista, hay en algunos estados, muchos estados, una modalidad de empresa, de corporation, las Big Corporation, las Benefit Corporation, en donde su objetivo no es la maximización del valor, sino que tú puedes poner en una de esas compañías como objetivo corporativo societario el que quieras. Eso es bueno, pero es la excepción. Pero si no hay ese estatuto especial, en principio se supone que el interés social de la compañía es beneficiar a los accionistas con sujeción, lógicamente, a las leyes, con sujeción a la buena fe, a los usos del mercado y, desde luego, a los objetivos voluntarios de responsabilidad social que la empresa haya voluntariamente aceptado. Y aquí la voluntariedad es excepcional, es esencial. Frente a esa concepción hay otra más institucionalista que tuvo cierto reflejo después en el informe Aldama, porque se produjo después de la crisis de Enron, después de las crisis en Estados Unidos en el año 2002, salió a principios del 2003 el informe Aldama, que tenía, yo creo, menos rigor lógico y académico que el informe Olivencia, y entonces ya empezó a decir que las sociedades son instituciones que no solo tienen una personalidad jurídica distinta a sus socios, sino que parece que tienen intereses propios y distintos. A mí es una concepción que no me gusta, porque entonces, ¿quién define esos intereses que no son los intereses comunes de los accionistas? Cualquier gestor puede entonces invocar una serie de deseos generales que en definitiva suponen una lesión para los derechos de los accionistas. Y ese fenómeno se agrava todavía más en el caso de las empresas con accionariado público. Pensemos en el caso de AENA, una empresa con el 51%, si no recuerdo mal, que va a tener de capital público. Yo creo que ahí, para defender a los accionistas privados, hay que decirle, oye, el interés social de AENA está clarísimo, es el interés que tenemos todos los accionistas, seamos públicos o privados. Si, por el contrario, se parte de una concepción institucional donde las sociedades anónimas cotizadas tienen intereses distintos al de los accionistas, que no están impuestos por normas imperativas, sino que están por ahí en la opinión pública volando, no se sabe bien quién los define, pues yo creo que se deja una inseguridad total a los accionistas. Por eso, sinceramente, creo que es mucho más sano el partir de esa concepción contractualista, es decir, que el interés social es, salvo que se demuestre lo contrario, el interés común de los socios. Ahora bien, como hicimos en el Código Unificado, dejábamos claro que ese interés, que es el logro de un aumento del valor de la empresa de forma sostenida,
no hay que conseguirlo a cualquier precio. Desde luego hay que respetar las leyes, cumplir los contratos según las exigencias de la buena fe y cumplir los objetivos de responsabilidad social que voluntariamente la empresa haya aceptado, pero en determinados momentos puede haber un potencial conflicto entre ese objetivo social y otros propósitos. En general, los teóricos de la visión institucional utilizan una escapatoria, a mi juicio, falaz para decir, no, es que nunca hay problema. El tener una responsabilidad social estupenda siempre va muy bien al valor de la empresa y es la mejor política. Bueno, y eso es cierto en buena medida. Tener una política buena de responsabilidad social normalmente beneficia a la empresa, pero puede haber casos donde hay un conflicto manifiesto. Por ejemplo, una empresa tiene que cerrar una determinada explotación, una factoría, porque tiene un exceso de costes. Hombre, todas las reducciones de personal se pueden hacer de muchas formas, pero no cabe duda que en algunos momentos puede haber un conflicto entre lo que te dice la cuenta de resultados y lo que te puede decir una cierta responsabilidad social. En el caso de planificación fiscal, no digamos. Yo sinceramente creo que la responsabilidad social de las empresas es muy importante y los ciudadanos y los consumidores debemos exigirla. Pero debemos exigirla no porque sea un principio de gobierno corporativo, sino porque somos ciudadanos y nos molesta que una empresa multinacional que se está hinchando a hacer negocio en España, pues mediante precios de transferencia, todos los beneficios los transfiera a Irlanda, a Luxemburgo, a un paraíso. Bueno, represaliémosla, pero represaliémosla como ciudadanos y porque nos parece que moralmente y éticamente a las empresas y a los ciudadanos hay que exigirles unos estándares morales, pero tengamos un poquito de rigor lógico y no mezclemos churras con las merinas. Los juristas desde hace mucho sabemos distinguir la moral de la ley, y el gobierno corporativo es esencialmente un tema, si no de hard law, por lo menos de soft law, pero no es un problema ético. El tema ético es importantísimo, pero es otro. Luego va a hablar Aldo Olcese, que ha escrito un libro, acaba de publicar un libro estupendo sobre la responsabilidad social. Entonces, cuando uno ve los temas de la responsabilidad social y las nuevas dimensiones de la responsabilidad social, la verdad es que yo creo que aborda temas. Teóricamente, la responsabilidad social, a mi juicio, estaba capturada y monopolizada por los medioambientalistas, enfoque erróneo, y yo creo que hay dimensiones infinitamente más importantes. Por ejemplo, el tema del empleo, las políticas laborales, el abuso de contratos laborales, el tema de la discapacidad y la dependencia, la competencia desleal y el abuso de posición dominante. Estoy leyendo capítulos del libro de Aldo, la fiscalidad responsable, la comunicación responsable, el contacto con los medios. A mí me parece dimensiones importantísimas para una empresa y yo soy muy partidario y creo que la responsabilidad social en España de las empresas tiene muchos capítulos por escribir y es importantísima. Pero yo creo que es otro capítulo distinto al gobierno corporativo y no aprovechemos que hay que hacer un código o unas recomendaciones de buen gobierno para centrarnos exclusivamente en las cotizadas y a estas le voy a poner deberes en materia de responsabilidad social. Bueno, ¿por qué a las cotizadas? Yo creo que en materia de responsabilidad social todas las empresas hay que tratarlas por igual y ya digo, el Corte Inglés hay que aplicarle el mismo nivel de exigencia moral que el que hay que aplicarle a Repsol, al Banco de Santander o a cualquier otra sociedad cotizada. Pero, en cambio, el Corte Inglés, al no ser cotizada, no se le plantean estos problemas típicos de los que estoy hablando, que son el núcleo esencial del gobierno corporativo. Como decía, en el Código Unificado volvimos a las esencias contractualistas del Código Olivencia, y yo creo que el código que saque la CNMV, porque ahora, dicho sea de paso, el nuevo código, una vez asesorado por ese comité de expertos al que se ha referido Alfonso, lo va a sacar bajo su autoridad exclusiva la Comisión del Mercado de Valores, me da la impresión que va a mantener la concepción contractualista con ciertas concesiones un poco institucionalistas, diciendo que el interés social, pues ya en vez de ser una cosa clarita, como era el Código Unificado, ahora va a ser una cosa menos clarita y a mí a lo mejor no me gusta tanto, ¿no? Pero que a lo mejor es porque yo soy demasiado cartesiano. Bueno, paso a otro tema importantísimo, la categoría de consejeros, de administradores. Bueno, una tendencia clarísima en el gobierno corporativo
5 minutos. Es que los administradores en las sociedades cotizadas no administramos nada. Yo soy consejero de Acerinos y yo no administro absolutamente nada. Yo lo que hago es supervisar. Los consejos de administración, incluso en países monistas, se han convertido de facto en consejos de supervisión germánicos integrados. Y el 90% de lo que hace un consejo de administración hoy en día es exactamente lo mismo que hace un consejo de supervisión, con la ventaja de que tienes allí cerca a los administradores y, según cuentan los que conocen bien el fundamento práctico del modelo alemán, tiene más información que el Consejo de Supervisión, que a veces es una torre de marfil, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante la categoría de consejeros, los consejeros dominicales, ese concepto que tenemos en España y que en otros países no está acuñado, es muy importante. Yo, uno de los fracasos que he tenido, yo decía que en muchos aspectos el pequeño dominical, o sea, el consejero que representa un paquete de control que no es un paquete de acciones que no es de control, sino que es pequeño, ese a veces es el mejor perro de presa para controlar a los gestores, porque controla tanto al accionista mayoritario para que no se la juegue de puño, y controla a los gestores, y además tiene un dominus detrás, que no es un propietario, pero sí que es un jefe al que le tiene que rendir cuentas, y entonces a ese no le tiembla en absoluto el pulso cuando tiene que cantarle las 40 a los directivos o a los consejeros del grupo de control. Mientras que el independiente, a veces puede ocurrir que sea independiente en teoría, pero no en la práctica. Porque yo creo que uno de los problemas que a mí me parecía que había que haber abordado con más rigor es un problema práctico que yo creo que es el que hace que la figura de los independientes en España no tenga el prestigio que debería tener, y es el problema de la captura de los independientes por las sociedades. A mi juicio, el instrumento esencial de captura de los independientes es el exceso de retribuciones. Cuando las retribuciones son muy atractivas, la gente coge apego al puesto y entonces, con tal de no perderlo, pues traga carros y carretas. En otros casos ya hemos visto, en el caso de Caja Madrid, que no era una sociedad cotizada, pero ahí, claro, la captura de los consejeros era absoluta, porque no solo eran retribuciones altas, sino que además eran retribuciones opacas, con lo cual ya la posibilidad de chantaje de los gestores respecto a los consejeros era total y absoluta. Quiero señalar que en el Global Financial Stability Report del Fondo Monetario del año pasado se lanzó una idea, un globo sondo que yo creo que no ha prosperado, que es a lo mejor, en la medida que las sociedades cotizadas bancarias pasen a tener algunos activos convertibles en acciones, los famosos COCOs, decía el Fondo Monetario si no tendría sentido crear algunos consejeros que representen no a los accionistas y no sean independientes, sino que representen a esos tenedores de títulos convertibles en acciones, ¿no? Otra tendencia clarísima que analiza en el libro de forma magnífica Rafa Mínguez es los cambios radicales que se han producido en el gobierno corporativo de los bancos, donde ahí el carácter intrusivo de las nuevas normas pues es muy llamativo. Desgraciadamente no puedo entrar en detalle. La directiva de recursos de capital, la número 4, tiene unos considerandos muy interesantes. Les recomiendo que lean el considerando número 60 sobre las ventajas de la diversidad, incluida la diversidad de género, porque habla que una de las funciones esenciales de la diversidad es evitar el pensamiento de grupo, ese pensamiento en donde todo el mundo, su función esencial es aplaudir y dar el visto bueno a lo que proponen los ejecutivos, en vez de ponderar los pros y los contras de todo, y ahí es donde incardina la idea de que la diversidad de conocimientos, de experiencia y también de género puede jugar un papel, y hay otras muchísimas cuestiones que a mí me parecen súper interesantes. Hay un capítulo sobre el levantamiento del velo societario, la responsabilidad penal de las sociedades, los mecanismos de denuncia de irregularidades, el estándar del Business Judgment Rule que incorporamos a la Ley de Sociedades de Capital en el informe y luego en la Ley de Sociedades que se aprobó el año pasado, y luego hay incluso un capitulito interesante sobre esa posibilidad de que sobre todo los hedge funds ejerzan el derecho de voto cuando ya no tienen interés económico en la sociedad, porque mediante derivados o mediante otras técnicas han neutralizado su posición larga, y es el fenómeno del llamado empty voting, que yo le llamo a veces por voto sin causa en sentido penal, ¿no? Yo, como digo, creo que este tema de las sociedades cotizadas es distinto al de otras entidades, pero el libro les señalo que habla del gobierno corporativo también, de las sociedades no cotizadas, de las fundaciones y de otras muchas instituciones, y creo que es un abanico amplísimo y rico de
que da una perspectiva del gobierno colaborativo en un sentido más amplio y mucho más genérico del que yo les he mencionado en relación a las sociedades cotizadas.